El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Estamos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en vivo en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla. Y está, como siempre, conmigo, me acompaña en el micrófono Zaida Morlet Villa. Muy buenas tardes, Zaida. Buenas tardes, maestro, y muy buenas tardes a todo el auditorio que, como cada viernes, nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. En los controles, Kevin Salas. ¿Qué tal, Kevin? Hemos hecho nuestro propio equipo de trabajo, Zaida. Somos autosuficientes. Ya tenemos un rato trabajando juntos con Kevin, pero también queremos agradecer a Víctor Martínez, que a él le toca la responsabilidad en este horario de la cabina, y a todo el personal del 104.1 de la universidad, que nos da esta oportunidad de extensión universitaria de compartir nuestra opinión sobre aquellos temas de pertinencia y actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista de las ciencias sociales, pero sobre todo tratamos de hacer partícipe a la sociedad de las ideas y de los conocimientos de los universitarios. Hoy tenemos 2 universitarios que todavía no voy a presentar, más que mencionar sus nombres, para darles nuestras formas de contacto. Y vamos a estar hablando sobre personajes coahuilenses en la poesía, por una parte, con Claudia Berrueto, y en la historia y la literatura, por la otra, con Pedro Castillo. Ya les vamos a decir quiénes son ellos, algunos de ustedes ya los identificaron. Comuníquese con nosotros directo a cabina al 482-6995. También estamos en Facebook, El Universo Humano en Extensión. Tenemos nuestro canal de YouTube, pero sobre todo queremos invitarlos a que visite la página ernestoduque.com. Ahí encontrará y todos nuestros programas anteriores, así como las aportaciones producidas en Extensión Universitaria. Y muchas gracias por los comentarios que ya se están dejando verter en las redes sociales. Bien, pues Claudia, muy buenas tardes, bienvenida, esta es tu casa, siéntete en confianza, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Creo que es la primera vez que Claudia viene, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es su primera vez. Y esta es mi primera vez aquí con ustedes. Con nosotros, ¿no? Pues, con mucho gusto. Ajá, Claudia Berrueto, ella es originaria de Saltillo, licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del FONCA en 2 ocasiones, autora de los poemarios En el fondo, Una mantarraya, Polvo doméstico, Costilla flotante, Sesgo, y actualmente trabaja en la Universidad Autónoma de Coahuila. Y veo que sí trabaja. Sí. Pedro Castillo, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, como siempre estás, y que no es tu primera vez. Así es, Ernesto, muchísimas gracias a ti, a la Dirección de Extensión de nuestra Universidad Autónoma de Coahuila. Pues efectivamente, Ernesto, aquí acudiendo presto al llamado que nos haces, a las invitaciones para compartir con toda la comunidad universitaria y con toda la comunidad que escucha en todo Saltillo este programa tan gustado, El Universo Humano en Extensión. Y es que, Pedro, en los libros de texto, en la primaria, yo no sé, estoy hablando con un poco de desconocimiento porque no conozco los programas actuales. Me parece que sí vienen los personajes de nuestra historia, pero no creo que vengan los de Coahuila o los de Saltillo. Fíjate que en los últimos años, precisamente las últimas administraciones estatales, se ha dado un gran impulso precisamente por tener libros de texto de forma regional, Ernesto, donde ya tenemos libros de texto, aparte de los que manda la Federación, que mandan imprentas nacionales, pues bueno, ya el Estado les proporciona a los niños, les proporciona a los jóvenes libros específicos sobre historia del Estado de Coahuila. Bueno, eso fomenta la identidad Así nuestra. es, por supuesto. Y aún así, Pedro, déjame decirte correcto que pasan desapercibidos muchos personajes, porque con todo no creo que
se destaquen, bueno, más que los más importantes, ¿no? Los conocidos por la historia. Efectivamente, Ernesto, pues bueno, yo creo que Coahuila ha sido cuna de grandes hombres y de grandes mujeres para, no solamente para Coahuila mismo, sino para México y para muchas partes del mundo. Y como tú lo mencionas, yo creo que existe una gran deuda con tanta y tanta gente tan brillante que ha salido del estado de Coahuila y Zaragoza, y que pues bueno, es necesario reconocer, es necesario tal vez antes de reconocer, conocerla primero, Ernesto, y fomentar el conocimiento de esos grandes personajes en las primarias, en las secundarias, en los bachilleratos, precisamente, toda la gente que ha construido el estado de Coahuila que tenemos hoy. Pues hoy vamos a recordar algunos de ellos muy brevemente, no nos da el tiempo para más, y esto no es una cátedra tampoco, pero bueno, Claudia, fíjate, ella ha trabajado mucho en esto de la poesía. Antes de hablar de estos personajes, vamos a hablar un poco de la función de lo que es la poesía. ¿Cómo es que tú te acercas a este género? Ay, bueno, pues pues siendo muy joven, en la preparatoria, no sé, empezó a interesarme la lectura y estas cosas, y bueno, siempre me ha gustado mucho la música. Entonces soy fan de muchos escritores de canciones. Ajá. Y como por ejemplo Lou Reed o Bowie, no sé, mucha gente de ese estilo. Y bueno, yo también quería expresar algo de una manera similar, bueno, guardando claro las distancias, pero yo quería buscar una expresión así como la que admiraba de ellos, ¿no? Hacer algo también yo, y pues creo que fue así como llegué a la poesía, por medio de la lectura y de la música, que siempre son vasos comunicantes junto con muchos más, ¿no? Pero me parece que la poesía en los poetas, bueno, yo creo que en cualquier escritor, pero en este género muy en particular, siempre este medio de comunicación o de creación artística es como, se impone como una necesidad. Yo he encontrado, te lo digo desde el psicoanálisis, en los poetas, en lo poco que alcanzo a ver, una necesidad de expresar cosas que no las dice el lenguaje ordinario. Exacto. Es una percepción que tiene el artista que mediante el cual hace un esfuerzo. Si no existiera, pues serían crónicas, narrativas, serían ensayos, pero me parece que en la poesía, lo mismo que en la pintura, se trata de decir algo que va más allá. Claro. Sí, yo creo que a diferencia de los otros géneros literarios, la poesía pide cosas distintas de cada uno, porque entra en la poesía, habla mucho de la intimidad, a veces es muy otras veces es muy intelectual, muy muy oscura, lógica, muy racional, ¿no? Exacto, muy cerebral, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí por eso digo que pide distintas cosas, depende en qué momento nos... bueno, y además agrégale las épocas, ¿no? Nos atrape. Porque yo creo que cualquier escritor, poeta, científico incluso, pues es producto de su tiempo. Claro. Y no es lo mismo la poesía del siglo XIX que la del siglo XX o la posmoderna con la que estamos ahora. Claro. Pero bueno, si quieres ya con eso entramos en materia. Y tú nos propones dos personajes coahuilenses, saltillenses concretamente. Uno es saltillense y la otra poeta lagunera. es lagunera. Ajá. Entonces Rafael del Río. Es el maestro Rafael del Río, quien fue un poeta saltillense que fue maestro de Enriqueta Ochoa. Entonces, y figura más son dos personajes, Ochoa, ¿no? que se quisieron mucho y que compartieron muchas cosas. Que se quisieron mucho. Sí, y estuvieron en la poesía de una manera increíble. Ajá. Entonces yo tengo aquí dos textos muy breves. Tengo un pequeño, un pequeño texto. Pues no, bueno, sí es una especie de análisis o una lectura que hago de Rafael del Río, y un poco mezclándola con su biografía para que conozcan un poco más sobre él. Claro, y bueno, pues sí, vamos, porque miren, es verdaderamente desconocido. Muy poco se habla de él, y si se habla es así como una referencia, pero
muy difícil encontrar algo de su Quien poesía. Ha resaltado mucho y es cuestión muy importante, biográfica no hay, ¿no? Sí. Quizás, bueno, a través de Enriqueta se sepa Sí, algo de él. Así exacto. es que te escuchamos con mucha atención. Gracias. Bueno, Rafael del Río nació un 25 de febrero de 1915 en Saltillo, Coahuila. Sus padres fueron Luis del Río y Josefa Rodríguez, asiduos lectores que le propiciaron el camino de las letras. Fue un orgulloso alumno del Ateneo Fuente, estudiante de leyes en la Ciudad de México y en San Luis Potosí. Por falta de interés en su carrera, truncó los estudios para dirigirse de nuevo al norte. Más tarde se dedicó al trabajo bancario y esto lo llevaría de vuelta al Distrito Federal, donde se granjeó la amistad de escritores y empresarios. Formó parte del cuerpo de redactores de la revista Letras de México, fundada por Octavio G. Barreda. En 1940, junto con Jesús Flores Aguirre, Miguel N. Lira, Gustavo Espinosa Mireles, Héctor González Morales y Óscar Dávila, Rafael del Río fundó Papel de Poesía, publicación que ocupó un lugar importante en toda Latinoamérica, especialmente en Cuba. Hacia 1944 se dirigió a Torreón, donde se desempeñó como gerente de asuntos mercantiles durante varios años. A la par, del Río fue docente en la preparatoria Venustiano Carranza de esa ciudad, secretario y tesorero de la Universidad Autónoma de Coahuila durante el rectorado de Felipe Sánchez de la Fuente, Mira. Otro importante poeta saltillense. Claro, claro. En 1937, un muy joven Rafael del Río publicó Antena, Poemas, un libro que no tenemos el dato de la editorial. Otro libro que se llama Estío sin ella, que tampoco tiene dato, es del año 1938. Un otoño, que fue publicado por Letras de México en 1941. Sitio en la Rosa, publicado también en Letras de México en 1945. Épica del Desierto y otros poemas no coleccionados, publicado por la Universidad Autónoma de Coahuila en 1965. El verano que ardía, también publicado por la Universidad en 1991. En ensayo, Del Río publicó una semblanza crítico-literaria, Poesía Mexicana Contemporánea y otros escritos, publicado por la revista Cauce, muy famosa, en 1955. Otro libro de ensayos fue Vieja y Nueva Imagen de López Velarde, publicado por la Universidad Autónoma de Coahuila en 1971. Prosas Olvidadas, también por la UAC en el mismo año, y Prosas y Poemas, también por la UAC en 1980. Este libro, este último de 1980, reúne los tres antes mencionados. Como ya lo hemos dicho, Antena es el primer libro de nuestro poeta saltillense. Este poemario, quizá el más extenso de su producción y el más experimental, fue publicado en 1937, cuando Del Río contaba 22 años de edad. En el afán de mostrar la evolución de su voz poética, mostramos aquí una pieza de Antena. Cito el poema 2 de Antena. Un torrente de luz inunda el cielo. En el confín lejano, la montaña pinta de azul su majestad huraña. Palpita entre los sotos el riachuelo y emite en languidez su ritornelo. Ahora entrega sus brazos la cizaña, la débil planta y la alimaña retosa en placidez sobre el suelo. En el huerto la sed se recrudece. Reina el cansancio en la letal floresta y el ganado descansa en la llanada. Cálido viento la arboleda mece y en la hora monótona la siesta sopla su igni expirante bocanada. Fin del poema. Delicioso, es perfectamente contemporáneo, ¿eh? Es muy visual, ¿no? Este poema es parte de una serie llamada Acuarela y en efecto la descripción es la de una pintura y no de un paisaje vivo. El lenguaje que pide este poema es el de la quietud. Fija cada imagen conforme va evolucionando. Todo está dado. La convivencia de sus elementos, la luz, el riachuelo, la alimaña y el ganado. En fin, somos invitados a la contemplación de lo inmóvil, testificamos el silencio mientras la búsqueda de esta voz poética apenas inicia y la juventud es el paisaje más vivo que atraviesa. En cambio, en Épica del Desierto, que es uno de sus libros ya más posteriores, Rafael del Río, en esta serie de poemas contenida en este libro, publicado en 1965, a través de una preclara luminosidad y una ingeniería depurada del verso, tamiza el paisaje y luego lo desliza entre sus dedos como la arena fina y terca de ese horizonte que se alza frente a la mirada del tiempo. Para quien el hombre ha construido instrumentos de medición, criterios para desnudar la soledad que es el tiempo, y en su afán por asirlo, por desentrañar este juguete de su angustia, no logra captar el callado estallamiento de los mundos que cohabitan en la esencia del desierto.
en donde el aire efectivamente esplende y se vuelve una segunda piel. Del Río señala y observa los estadios de los distintos latidos que prevalecen en el desierto. Subraya también la carnosidad de la luz incrustada en el ojo, el imperio aparentemente imperceptible de la nube, la condición de organismo enfermo y sagrado que adopta la soledad en el desierto. El espacio fuera de nosotros gana y traduce las cosas, dice Rilke, y por esta constante traducción que ejecuta un poeta, sabemos entonces que Del Río, al abordar el paisaje desértico, aborda su propia reflexión, su interiorización del mundo, y lo que desliza entre sus dedos es la arena fina de su pensamiento, su manera de ser atravesado por el paisaje, su encuentro con el tiempo. Nuestro poeta tiene 50 años al momento de publicar este poema. 14 años y 2 días después, Rafael del Río murió en Torreón. Su gran capacidad para enunciar y alojar la palabra dentro y fuera de sí mismo, así como su manera de rotar sobre el lenguaje poético, son atributos que la historia de nuestras letras recordará siempre a generaciones posteriores. Pues ahí tenemos un personaje coahuilense de la laguna, tan cercano y tan lejano a nosotros, sí, y que gracias a la Universidad de Autónoma de Coahuila y a este esfuerzo tuyo sale a la luz. Muy recientemente en el TEC de Monterrey, la Escuela de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales, en esa escuela se presentó una tesis de doctorado en estudios humanísticos de Enriqueta Guadalupe del Río Martínez. Como se puede observar, es descendiente del maestro. Y bueno, de ahí seguramente también el interés por rescatarlo. En esa ocasión que estuve ahí en compañía de José María González Lara, en la presentación de la defensa de la tesis de doctorado, se hablaba de esto que tú bien has subrayado sobre la cuestión del desierto, y además agregaban la pugna entre lo que es el centralismo en las letras y en la historia y en la cultura, y lo que es la provincia. Yo creo que a él le tocó esta coyuntura, estira y afloja, de situarse en esos dos mundos, en donde pues no había una producción reconocida como la del centro, donde además se tenía la amistad y apoyo de todos estos escritores, pero él como que iba y venía. Uh-huh. Y bueno, es una cosa muy abstracta la tesis, debo decirlo, no nos comunica su poesía, precisamente es un estudio de otro género. En cambio, lo que tú haces, sí, con algunos fragmentos, nos acercas mucho a este Ay, qué bueno, muchas gracias. Y bueno, nos mencionas también Enriqueta Ochoa. Sí, bueno, Rafael del Río fue maestro de Enriqueta Ochoa, una poeta increíble y quizá mucho más conocida que él, ¿no? Bueno, claro, al menos esa pues es la hecho, percepción. Hay un premio, ¿no? Hay una conocida y reconocida. Sí, hay un premio y bueno, formó parte Enriqueta de una generación muy importante de escritores, junto a Dolores Castro, a Jaime Sabines, a Rosario Castellanos. Bueno, en fin, ella formó parte de ese grupo, generación, pero discúlpenme, yo creo que ella es la más poderosa. Sí. Digo, todos tienen su ciencia, ¿no? Ajá. Todos tienen su estilo y su fuerza y claro, todo, ¿no? Pero tenemos alguna y es tan subjetivo, o sea, lo de la poesía es muy subjetivo, es como sí, pero mira, el yo género de lo los que sentimientos y eso no solamente, yo he estado leyendo algo sobre Enriqueta Ochoa y toca todos los problemas humanos y existenciales. La condición y yo creo que existencialista. Y además todo el tema de cuando publica un libro, Dios, no me acuerdo cómo se llama ese libro. Las urgencias de Dios. Que genera un gran conflicto en una época en que no se cuestionaba tan fácilmente. Y el libro fue prohibido, ¿no? Por los sacerdotes de la Laguna y de San Luis. Sí, exacto. Y tú lees, no sé si tengas algún fragmento, pero habla así como que el hombre crea a su Dios y Dios crea al hombre. Vamos, no existe esa visión solamente religiosa, ¿no te parece? Sí, es muy fuerte y no tiene miedo, no hay que tener miedo Yo creo que eso cuestiones de la poesía, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque así debe ser, como un torero, como cualquier hombre público, tiene que pasar siempre por un riesgo, ¿no? Claro. Sí, a la vista y
pues sí, al juicio de los demás, ¿no? ¿Tenías tú algo? Porque nos quedan 6 minutos para ir al corte de la media y hay que administrarlos. ¿Qué te parece? Si tienes algo grabado, ¿ibas a comentarnos algo adicional o leer alguna otra cosa? No, yo traje 3 poemas de Enriqueta Ochoa en su voz, que es una cosa excelente. Bueno, es una experiencia muy linda escucharla. Es una rareza, ¿no? Sí, bueno, el libro disco, existe, creo que está en Voz Viva de México o en estos discos que hace la UNAM, porque ella al final, recibió la medalla Bellas Artes por sus 80 años, o sea, sí tuvo un reconocimiento y bueno, hicieron estas cosas con lo del disco. El disco creo que es de los 2000 por ahí, entonces... Pues hay 3 poemas de ella, precisamente en la pista 21, el poema 21, está dedicado a Rafael del Río. Ah, mira. Y es un poema un poco extenso, si lo podemos escuchar. ¿De cuántos minutos era? Tenemos 4 minutos. No recuerdo cuánto. Bueno, escuchamos lo que se pueda y regresamos para despedir al corte y también a nuestra invitada de honor. Rafael del Río. Supe que me esperaban las cadenas para encarcelarme en la estancia del silencio. La honda huella del frío que tiene la soledad. Los túneles y túneles del miedo. El empuñar mi nombre sin bandera. La espera, el trabajo, la paciencia, el tálamo vacío. El costado herido de nostalgia porque el amor es duro. Es tierno y duro. Sin embargo, hombre de todos mis días desde siempre, te amé. Te he amado sin tenerte jamás, siempre en silencio. 2. Yo fui quizá la espuma de mirada limpia que nunca abandonó tu costa. Tenía a la distancia un color de tristeza. Fui la ternura joven para quien nunca envejeció tu imagen. De ti me hablaban el sol, la lluvia, las praderas corriendo en el camino, en dirección contraria al ómnibus que me volvía a casa. Siempre esperaba verte al dar vuelta a una esquina, en un café al azar, y estabas tan cerca de mi mano, acá, en el yo más íntimo del ser. 3. Te están llorando los tuyos, los de tu sangre. Te llora el entrañable amigo, y este dolor en mí que no descansa. ¿Acaso habrá, me digo, otro paisaje que no sea la sal de estos caminos? Cuesta abajo, como una gota de lumbre va resbalando el duelo. Moribundo, sediento, consumido en sí mismo el corazón te busca. 4. Contigo hubiera querido compartir cosas tan simples como atarte las cintas de un zapato, remendar el talón de un calcetín, tostar castañas echada al pie de tu sillón de cuero en las veladas de invierno en que leías junto al fuego, hacer el nudo a tu corbata, aderezarte un puchero apetitoso, acomodarte un almohadón, escuchar el rasgar de tu pluma navegando en el mar enervante de la alta belleza, y sobre todo salvarte del terror de cuarto oscuro cuando sentiste caer sobre el pasto dulce de tus ojos la noche, esa noche final que deshace de llanto mi garganta. 5. Estos vientos de marzo y febrero. Ay, estos vientos espesos de vida que fecundan el vientre de la primavera. Me han traído noticias que derrumbaron con seco trueno los muros de mi vida. 6. Se me desnuda el alma tercamente y no puedo evitar que ahí te vean pulcro y entero en alta mar, bogando siempre mar adentro, sí, mar adentro de mi pecho. 7. Para mí no te alcanza ni te daña el estrépito mustio de la muerte. Estás como una espiga en ascuas, como cuando se despliega un mar dorado, tú sin tiempo, vivo y resplandeciente. 8.
Entre nuestras dos vidas la anchura del espacio, algo que nos apartó ciegos e impedidos, algo que nos empujó a recoger la vida en pedazos, a hurtadillas como dos niños robando manzanas en el huerto vecino, siempre con el aliento suspenso y encogido. Bien, acaban de escuchar la voz viva de Enriqueta Ochoa, un poema bastante atrevido, Sí. Bastante Fuerte, intenso. más de lo intenso, que- sí. más Muy bien, ¿no? intenso. Y bueno, pues tenemos que despedirnos al corte de la media para regresar con este tema de coahuilenses importantes. Regresamos después del corte. El universo humano en extensión, un espacio de análisis y diálogo. Regresamos.